brevemente unas palabras para presentaros a nuestro ponente de hoy en esta quinta conferencia del ciclo que hemos organizado con motivo del centenario de la Gracia. Don Andrés Martínez, que es profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso, es doctor en Teología, doctor en Historia de la Iglesia, ha estudiado en Roma bastantes años, donde ha hecho una de sus tesis, otra aquí en Madrid. Además, ha hecho otros cursos de especialización en bibliotecas y en otras ciencias auxiliares de la investigación científica. Es autor de un montón de artículos y colaboraciones diversas que me voy a ahorrar para no... eso sí lo quiero decir, director de una revista de gran prestigio llamada España Sacra, y nos va a hablar de la enseñanza del Concilio de Trento sobre la Eucaristía. Si el tema en sí mismo es siempre importante, en nuestro caso tiene un interés añadido y es con motivo de la asistencia del Caballero de Gracia a esta tercera sesión del concilio, acompañando al que era padre conciliar, Juan Bautista Castaña, que luego sería el Papa Urbano VII. Además, de ese concilio se van a reforzar instituciones que ya existían previamente, pero que ahí cobran una gran fuerza, como son las que podríamos llamar cofradías eucarísticas o hermandades, o instituciones que difundían la devoción a la Eucaristía con más fuerza después de Trento. Eso también a nosotros nos afecta, ¿no? Porque estamos justamente aquí en la sesión eucarística cada vez. Así que, don Andrés, muchísimas gracias. Vamos a estar con gran interés. Pues muchas gracias y espero que simplemente, más que conocimientos históricos que yo les pueda dar, lo importante sería que de aquí saliéramos con un mayor amor a la Eucaristía, porque si precisamente el Concilio de Trento tuvo, entre otras cosas, una gran aportación, fue poner en relieve la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y como nos decía don Juan ahora, las cofradías sacramentales eucarísticas y la adoración al Santísimo va a tener una relevancia particular y se van a extender ya por toda la Iglesia. Bueno, mi exposición va a tener 4 partes. Primero les voy a hablar de unos precedentes, porque es cierto que el título es la doctrina de la Eucaristía en el Concilio de Trento. Pero como yo les digo a mis alumnos, los hechos históricos no surgen como setas, así por generación espontánea, sino que hay unos acontecimientos que provocan esos hechos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaba en aquel mundo del siglo XVI para que surgieran primero unas personas como fueron Lutero, Calvino, Zuinglio, a los que vamos a llamar con una palabra que luego diré que hay que matizar, que es reformadores, que dan lugar a una doctrina errónea, contraria al magisterio, y a raíz de eso, a consecuencia de eso, se convoca el concilio de Trento. Entonces vamos a ver cuáles son esos precedentes. Después vamos a ver la doctrina eucarística de los reformadores. En tercer lugar, ya nos vamos a meter propiamente en el Concilio de Trento. Y por último, simplemente como conclusión, unas pinceladas de las consecuencias que la doctrina eucarística del Concilio de Trento va a tener para la vida de la Iglesia. Bien, en cuanto a los precedentes, me voy a ceñir fundamentalmente a 3. Vamos a ver. Ya desde el siglo XIV, más o menos, pero sobre todo en el siglo XV en adelante, empieza a haber en la vida de la Iglesia una serie de críticas fuertes tanto a la filosofía como a la teología escolástica. De tal manera que va a empezar a tener relevancia un filósofo franciscano llamado Guillermo de Ockham, que va a poner en valor un pensamiento que va a recibir el nombre de nominalismo. Vamos a ver si les consigo explicar en breves líneas en qué consiste el nominalismo.
Vamos a ver. Lo que venía a decir Ockham, yo no sé si hay aquí algún filósofo, si es así, que me perdone por la superficialidad en la que voy a decir esto, pero bueno, para no complicarnos la vida. Ockham viene a decir que los conceptos universales no existen. Existe solo lo particular, lo concreto. Es decir, existe lo que yo puedo ver, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo oler. Les pongo un ejemplo. No existiría el concepto mesa, sino que existiría cada mesa particular. Existiría esta mesa, esa otra mesa, etc. Entonces, esto, ¿cómo se lleva al plano de la fe? Pues Ockham va a decir, todo aquello que excede esto, es decir, lo individual y sensible, aquello que veo, que toco, es incomprensible. Si lo llegamos a conocer, es solo y exclusivamente por la fe. Ahora, trasladen esto a nuestro tema, a la Eucaristía. Si un nominalista entrase ahora a la iglesia y viera el Santísimo expuesto, ¿qué es lo que diría? Ya, eso es una oblea, que es lo que yo veo. Si tengo fe, puedo creer que ahí está la Eucaristía, pero realmente está, no lo sé. Eso es lo que diría un nominalista. Entonces, teniendo este concepto claro, ya lo trasladan a los distintos ámbitos de la fe. En segundo lugar, el biblicismo. Es decir, ya con Erasmo de Róterdam, los humanistas del siglo XV, el siglo XVI, consideraban que había que volver a las fuentes. ¿Y cuál es la fuente principal de donde nace la fe? La palabra de Dios. Claro, esto evidentemente está muy bien, pero si se lleva al extremo, ¿qué consecuencias va a tener? Va a tener la consecuencia la siguiente. Palabra de Dios es la revelación, lo que Dios nos ha dicho. La tradición y el magisterio, que es palabra de hombres. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que creer? La Biblia. Pero la tradición y el magisterio es obra del Papa, de los obispos, son invenciones de los hombres. En tercer lugar, la devoción. Junto con el biblicismo, se considera que la práctica de la piedad del pueblo es superficial, que ha caído incluso en la superstición. Y aquí hay que hacer una salvedad. Es cierto que en aquella época había una malentendida devoción a las reliquias. En este caso, siempre a los alumnos les cuento una anécdota real, para que se rían un poco, ¿no? Esto se lo oí yo contar al prefecto del Archivo Vaticano, o sea que no creo que mintiese, ¿no? En Roma hay un sitio, hay una iglesia donde se guardan muchísimas reliquias. Y entonces estaban haciendo inventario. Y anda, sorpresa, se encuentran 2 cabezas de San Juan Bautista. Claro, esto es un problema serio, claro. Y entonces, una persona que estaba por allí, en su sencillez, dice, esto es muy fácil. Como una más pequeña y la otra más grande, dice, a la pequeña será la cabeza de Juan Bautista de niño. Bueno, entonces, sabemos que había devoción o reliquias, supuestas reliquias, de la pluma del arcángel San Gabriel, de leche de la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que había un abuso. Frente a esto van a hacer una nueva espiritualidad, que es la devocio moderna, con un libro que posiblemente muchos de ustedes conocen, que es el Kempis, la imitación de Cristo. Les voy a leer simplemente un par de pasajes del Kempis que nos dan a entender esa crítica a la devoción de aquella época. Si en estas observancias exteriores ponemos el progreso religioso, pronto se acabará nuestra devoción. Y más adelante dice, aprende a despreciar las cosas exteriores
y a consagrarte a las interiores. Bien, pues estos tres presupuestos, filosofía y teología nominalista, biblicismo y crítica a la devoción, son tres pilares en los que se van a apoyar los reformadores para construir su pensamiento, su teología sobre la Eucaristía, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en primer lugar Lutero. Lutero no nació enseñando cosas contrarias a la Iglesia. El proceso de Lutero es muy largo y en los escritos de Lutero hay un proceso. De hecho, sabemos que tiene unos primeros escritos siendo un joven sacerdote, fraile agustino, donde su doctrina de la Eucaristía es perfectamente ortodoxa. No hay nada contrario. Es ya en 1520 cuando él escribe lo que se conoce como los escritos de reforma, sus escritos programáticos, donde ya va a empezar a cambiar. De hecho, en el escrito sobre la cautividad babilónica de la Iglesia, es donde él desarrolla su pensamiento sobre los sacramentos. Entonces Lutero dice, no hay 7 sacramentos. Eso es un invento del Papa. En realidad hay 3. Bueno, luego nos da a entender que hay 2 y medio. ¿Cuáles son estos sacramentos para Lutero? Los auténticos. El bautismo, la cena, que es la Eucaristía, y la penitencia. Luego más adelante veremos en este escrito cómo la penitencia al final para él tampoco es un sacramento. Con lo cual nos quedaríamos en 2, bautismo y Eucaristía. Y entonces dice, el Papa se ha apropiado del sacramento de la Eucaristía. Se ha apropiado de él. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, primero, porque en los evangelios, en concreto, Lutero cita el capítulo 6 de San Juan, que es el discurso del pan de vida, dice, ahí no habla de la Eucaristía, habla del Verbo encarnado. Por lo tanto, cuando dice Jesús, quien come mi carne, no, eso no está hablando de la Eucaristía, eso es otra cosa. Dice, el sacramento que entregó el Señor a todos los fieles y no solo a los presbíteros. Por lo tanto, cuando Jesús dice, haced esto en memoria mía, que es para él lo válido, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los apóstoles? No, a toda la Iglesia. Pero el Papa, dirá Lutero, se ha apropiado de esto. Y por lo tanto, considera que los dueños de la Eucaristía son los sacerdotes. Por lo tanto, han convertido la Eucaristía en una obra humana. Así dice Lutero. Entonces, a partir de aquí empieza a desmontarlo, ¿no? Empieza a desmontar lo que es la doctrina católica de la Eucaristía. Dice, la transustanciación. Vamos a ver. Piensen que para Lutero el único criterio válido es la sola fe, la sola escritura y la sola fe. Dice, no hay transustanciación, no hay cambio de sustancia. Yo porque sé que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. No porque haya habido un cambio de sustancia, sino porque tengo fe y creo. Entonces, para Lutero conviven, tras las palabras de la consagración, la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo, la sustancia del vino y la sustancia de la sangre de Cristo. No hay ningún cambio, permanece igual. La única diferencia, ¿cuál es? La fe del creyente. O sea, no hay una realidad objetiva. Les pongo el mismo ejemplo. Si un ateo entra en la iglesia y ve el Santísimo expuesto y tú le dices, no, ahí está el cuerpo de Cristo, pues a mí no me dice nada. Entonces, como a él no le dice nada, ¿eso significa que ya no está ahí realmente presente el cuerpo de Cristo? No, simplemente que
hay una realidad, pero como él no tiene fe, no cree que está ahí. Para Lutero no. Para Lutero está ahí si tienes fe. Si no tienes fe, es cualquier otra cosa, porque no ha habido transubstanciación. Bien. Y en tercer lugar, dirá Lutero, la misa, ¿qué es? La misa es un testamento. Es un testamento que Cristo nos ha entregado con una promesa, la promesa de la remisión de los pecados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos cuando celebramos la misa? Cuando se celebra la misa. Lo que estamos haciendo es recordar lo que Jesús hizo. Es decir, es igual que si ahora nos reunimos un grupo de amigos para recordar a alguien que ha fallecido y lo que hacemos es leer partes de su diario. Entonces decimos, qué persona más buena era, hay que ver cómo nos quería, hay que ver qué cosas hacía. Pues eso sería la Eucaristía, así dicho también muy superficialmente. Con lo cual, en síntesis, ¿qué es lo que afirma Lutero sobre el sacramento de la Eucaristía? En primer lugar, fue entregada a toda la Iglesia, no solo a los sacerdotes. Por lo tanto, dirá, todos pueden comulgar del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Punto número 2. La misa no tiene valor sacrificial, porque el único sacrificio fue el de Cristo en la cruz. Y tercero, lo que hacemos es recordar. La misa es memorial, pero memorial en este sentido, en hacer memoria de algo que sucedió, que está pasado y que no va a volver a suceder. Bien, más adelante, a partir de 1527, Lutero no es que cambie de doctrina. De hecho, él va a seguir pensando que en las especies eucarísticas no hay transubstanciación. Pero, sin embargo, a raíz de unos escritos tanto de Calvino como de Zuinglio y otros discípulos más cercanos de Lutero, que decían que el pan y el vino eran solo y exclusivamente pan y vino, Lutero va a remarcar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es más, dice, en la cena del Señor está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, y reprobamos al que niegue esta doctrina. Aquí, como ven, claro, la cuestión es cómo defender esto si no hay transubstanciación. Entonces, ese será el empeño del Concilio de Trento. Bien, pues hasta aquí Lutero. Calvino, vamos a ver, Calvino. Calvino desarrolla su reforma en Suiza. Lo que pasa es que luego el calvinismo va a echar raíces en Francia, ¿no? También con gran fuerza. Vamos a ver. Calvino se encuentra en un término medio entre Lutero y Zuinglio. Es más, él lo que quiere es intentar aunar posturas. El problema es que al aunar posturas, pues lo que ocurre es que no se hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Lutero en cuanto a la Eucaristía? Él se va a centrar fundamentalmente en lo que es la presencia real de Cristo. Y en un primer momento va a defender la enseñanza de Lutero. Es decir, en las especies sacramentales están el pan y el vino, y al mismo tiempo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no le acaba de convencer. ¿Por qué? Porque dice, él se hace la siguiente pregunta: si Cristo ha ascendido al cielo, ¿cómo puede estar en dos sitios a la vez? ¿Cómo puede estar en las especies sacramentales y en el cielo? Entonces él va a llegar a la siguiente conclusión: el pan y el vino son signos de la presencia de Cristo por la fe del creyente. Es decir, pero son signos. En realidad, para Calvino tampoco habría una presencia real de la Eucaristía.
Entonces, el creyente, el cristiano, cuando comulga, en realidad está comulgando pan y vino, pero por la fe es una comunión espiritual con Cristo. Esto es lo que dice Calvino. Y por último, Zuinglio. Vamos a ver, Zuinglio. Zuinglio se va a cargar todo, así de fácil, ¿eh? Para Zuinglio, la cena es simplemente pan y vino, recordamos lo que hizo Jesús, pero la presencia real, auténtica, de Cristo es la palabra de Dios. Todo lo demás es signo, símbolo, pero no es presencia real. Esto es lo que Lutero va a llamar sacramentarios. ¿Por qué? Porque reducen, es un mal término, un mal empleo de la palabra sacramento, reducen el pan y el vino a meros símbolos. Ya no signo, sino símbolos. Simboliza esto. Es igual que un cuadro. Un cuadro simboliza a la persona, pero no es la persona. Pues esto es igual. El pan y el vino es símbolo. Bueno, pues en estas circunstancias y en esta situación se va a desarrollar el Concilio de Trento. El Concilio de Trento. Vamos a ver. El Concilio de Trento, en cuanto a la Eucaristía, va a tener fundamentalmente 3 etapas. Se va a empezar a discutir sobre la Eucaristía en la primera etapa, en febrero de 1547, pero el concilio se suspende porque hay problemas políticos, en fin, hay controversias con el emperador Carlos V, se suspende y se va a trasladar a la sede de Bolonia. Y es aquí en Bolonia donde ya se van a tomar más en serio lo que es el debate sobre la Eucaristía. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienen claro los padres conciliares, los teólogos y los padres conciliares sobre la Eucaristía? Tienen claro, primero, que hay presencia real de Cristo en la Eucaristía. La cuestión es explicar cómo. Segundo, tienen clara la doctrina de la transustanciación. Es decir, evidente, ¿no? Si hay presencia real, pero no hay presencia real como dice Lutero, sino que hay cambio de la sustancia. Y tercero, tienen claro el culto eucarístico. O sea, son 3 cuestiones de las que no se dudan y de las que no van a debatir, sino que quieren explicar cómo se da esto. Bien, en un primer momento, en esta etapa de Bolonia, se va a presentar un esquema con 4 puntos. Primero, se reafirma la presencia de Cristo en el sacramento contra los sacramentarios, es decir, Calvino y Zuinglio. Después se habla de la doctrina de la transustanciación contra los luteranos. En tercer lugar, se defiende el culto a la Eucaristía. Y por último, se va a hablar de la comunión bajo las 2 especies. Bueno, pues este esquema lo discuten y sacan un documento. Un documento con 7 cánones que trata 5 puntos que son fundamentales. Primero, la presencia real, que además lo utilizan con el término contineri, es decir, contiene y conversión. Es decir, en las especies sacramentales se contiene realmente a Cristo. Esto es importante, parece una tontería, hago un pequeño paréntesis, porque el Concilio de Trento hila fino. ¿Por qué dice contineri? Porque para mostrar que es una presencia sacramental. Es decir, si yo cojo un microscopio, no veo ahí partes de la carne de Cristo. Por eso se dice contineri. Y utiliza conversión. Es decir, la sustancia del pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En segundo lugar, bueno, habla precisamente de esto, de cómo es la conversión de las sustancias. Después
habla de la adoración eucarística. En cuarto lugar, va a discutir o habla si se recibe más o menos gracia al recibir una o dos especies. Y también trata de la concomitancia de las especies, es decir, que en una y otra, en el cuerpo, tanto en el cuerpo como en la sangre, se encuentra realmente presente el Cristo total. Que esto también es importante. Porque a veces decimos, bueno, entonces, ¿por qué reservamos solo la Eucaristía, el pan, y no el pan y el vino? Porque parece que está Cristo incompleto. No. El Concilio de Trento dice que en cada una de las especies está todo Cristo. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, condena la doctrina, este documento, según la cual la fe es la única preparación necesaria para la comunión. Bueno, pues este documento se va a aprobar, pero no se va a promulgar. ¿Por qué? Porque se interrumpe el concilio, de nuevo. Y entonces el concilio va a estar suspendido durante un tiempo y dejan la ciudad de Bolonia y vuelven a reunirse en Trento. ¿Y qué van a hacer en Trento? Van a volver a discutir sobre todo, como si no hubieran hecho nada. Yo creo que se aburrían, ¿verdad? Y dirán, bueno, vamos a volver a empezar. Bueno, es cierto que en medio hay muchas polémicas políticas, diplomáticas, teológicas, que bueno, pues es lo que van a dificultar el concilio. Bien, en la segunda etapa ya es cuando van a resolver todos los conflictos, y simplemente menciono que en este momento el gran debate que va a ocupar, o los dos grandes debates que van a ocupar a los teólogos y a los padres conciliares, va a ser sobre la presencia real y la relación que hay entre Eucaristía y justificación. Es decir, vamos a ver, Lutero decía que para recibir la Eucaristía no hacía falta estar en gracia de Dios, ni siquiera hacía falta confesarse, era necesaria solo la fe. Bueno, pues el Concilio de Trento va a decir que eso no es así. Luego ya entro más a fondo. Bien, pues así el concilio va a aprobar en la sesión del 10 de octubre de 1551 el decreto sobre la Eucaristía. Y a partir de aquí el concilio se va a centrar en discutir otra cuestión, es el sacrificio de la misa. O sea, el concilio lo que hace es separar las dos cosas. ¿Por qué? Porque tanto en la espiritualidad como en la teología de aquella época se entendían Eucaristía, sacramento de la Eucaristía y sacrificio eucarístico como si fueran dos aspectos distintos. Bueno, pues en la segunda etapa y tercera van a discutir sobre el sacrificio. ¿Cuál es el problema que se plantean? Vamos a ver. El problema grave de fondo es el siguiente. Los padres conciliares de Trento coinciden en una cosa con Lutero, en que el único sacrificio ha sido el de Cristo en la cruz. En eso están de acuerdo. Ahora bien, no están de acuerdo en el valor sacrificial de la misa. Entonces el problema está, ¿cómo podemos definir o afirmar que el sacrificio de Cristo, uno y único, es el que realizó en la cruz, y al mismo tiempo, cada vez que se celebra la Eucaristía, se está celebrando el sacrificio de Cristo? Esto es un problema, se lo piensan, la verdad es que es un problema, ¿no? Entonces, al final van a llegar a una solución, que es, efectivamente, hay un único sacrificio de Cristo por el cual se borran los pecados. Pero ¿cómo se borran los pecados? ¿Cómo nosotros participamos de ese único sacrificio de Cristo en la cruz? Por el bautismo. Por el bautismo. Ahora bien, también es cierto que los cristianos, después del bautismo, volvemos a pecar. Entonces, Cristo se sigue sacrificando, se sigue entregando por nuestros pecados. ¿Cómo? En el sacrificio
de la Eucaristía, el sacrificio de la misa. Pero dirán, el sacrificio de la misa lo es porque hubo un único sacrificio, que es el de Cristo en la cruz. Bueno, pues bien, para no alargarme demasiado en los debates, porque como ya don Juan ya tiene el texto, lo podrán leer tranquilamente. Bien, el Concilio de Trento, en este decreto sobre el sacrificio de la misa, ¿qué es lo que va a concluir? Va a concluir que es sacrificio. ¿Por qué? Porque, primero, es memorial de la pasión. Ahora bien, va a matizar. No es memorial igual que decía Lutero, que era recordar. No. Dirá el Concilio de Trento. Es el sacrificio incruento de Cristo. Por lo tanto, Cristo se entrega de nuevo por nuestros pecados en la Eucaristía. Por lo tanto, dirá el Concilio, en la Eucaristía se realiza el perdón de los pecados y es prenda de gloria futura. Bien, dicho esto, voy a entrar ya a explicarles los dos decretos. Hasta ahora hemos visto los debates. Vamos a ver ahora ya para los dos decretos. El primero, sobre la Eucaristía. ¿Qué es lo que afirma? En primer lugar, que el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Jesucristo en la última cena. Por tanto, tras las palabras de la consagración, en la Eucaristía, dirá el Concilio, están verdadera, real y sustancialmente presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. En segundo lugar, es alimento espiritual y fortaleza de los cristianos. En tercer lugar, hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, incluso después de haber terminado la celebración. Que esto también es importante, porque algunos luteranos decían, bueno, hay presencia real solo mientras dura la celebración, pero después ya no. Mira, hay presencia real, además, después de la celebración, en el que está Cristo todo e íntegro, que se encuentra tanto en una de las especies sacramentales como en las dos. Y en cuarto lugar, habla de la transustanciación empleando el término conversión. Bien, perdón. Sí, me quedaba una cuestión importante. Dirá el Concilio, para recibir la Eucaristía es necesario estar en gracia de Dios. Es decir, no basta solo la fe, es necesario haber recibido el perdón de los pecados. Bien. Y en cuanto a la doctrina de la Eucaristía como sacrificio, ¿qué es lo que va a decir el Concilio? Primero, que la Eucaristía es sacrificio no porque lo dice la Iglesia, sino porque Cristo ya en la última cena estaba anunciando y celebrando lo que sería su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, es sacrificio porque Cristo lo ha querido así. En segundo lugar, la validez del sacramento no depende de la santidad del ministro. Es decir, que yo como sacerdote, un sacerdote, puede ser un borracho, puede ser lo peor. Si celebra la Eucaristía según los cánones de la Iglesia, ahí hay presencia real. Esto es importante porque Lutero decía que la Eucaristía era una obra humana, y el Concilio de Trento no. Es decir, quien celebra es Cristo, es el mismo Cristo. Por lo tanto, como es Cristo, es sacrificio, porque Cristo se está entregando. Es sacerdote, víctima y altar. Bien. Y en tercer lugar, el Concilio va a defender las misas en honor de los santos.
iba a decir, porque no es un sacrificio que se ofrece a los santos, sino que es un sacrificio que se ofrece a Dios por intercesión de los santos. Bien, pues ya por último, para terminar, las consecuencias de todo esto, que como les digo, son 3 pinceladas que bueno, nos ayudan a entender cómo la doctrina del Concilio de Trento no se quedó en papel mojado, sino que se expresó en la piedad del pueblo, que esto es muy importante. Bien, primero en el arte. El Concilio de Trento, en su sesión 25, había defendido la legitimidad de la devoción a las imágenes, que en muchas partes de las zonas, muchas zonas donde se había extendido la reforma luterana, calvinista, de hecho, si hoy en día ustedes van a una ciudad como Zúrich, si van a la catedral reformada, da pena, porque son los muros pelados. No hay ni una imagen, vamos, es de lo más triste que uno se puede echar a la cara. Bueno, pues se habían destruido muchas imágenes, entonces el Concilio de Trento, al devolver la legitimidad a las imágenes, unido a la devoción a la Eucaristía, va a permitir que afloren muchos cuadros dedicados a la Eucaristía, que destaquen la presencia real. Por ejemplo, van a ser significativos cuadros de la Última Cena en los que está Cristo mostrando el cuerpo con una mano y con la otra se está señalando para indicar que está realmente presente. O también cuadros de los discípulos de Maús, cuando dice, lo reconocieron al partir el pan. También pinturas donde se pone de manifiesto la última comunión de algunos santos, para significar el viático, ¿no? Y luego, por supuesto, vamos a tener los retablos que van a tener en el centro la Eucaristía. En segundo lugar, las cofradías sacramentales. Yo aquí les hablo de la Minerva, ¿no? Y les pongo un ejemplo, bueno, a mí me resultó muy significativo. Yo cuando volví de Roma de estudiar, pues fui a Galapagar a colaborar con el sacerdote de allí. Y entonces a mí me llama la atención que el tercer domingo de cada mes llegaban los de la Cofradía del Cristo, que es el patrono del pueblo, y decían, tenemos hoy la Minerva. Y yo les decía, ¿y qué es la Minerva? Y me decían, no tenemos ni idea, pero es la Minerva, siempre se llama la Minerva. Bueno, y ya investigando descubro que los estatutos de esta cofradía están en el archivo de la diócesis de Madrid. Es una cofradía que llega a España junto con muchas otras justo después del Concilio de Trento y que nace en Santa María sopra Minerva, que es una iglesia que está en Roma, que es donde antes estaba la Casa General de los Dominicos, y esa iglesia la llevan los dominicos. Entonces, esta tradición de la Minerva la inicia un dominico y a raíz del Concilio de Trento se extiende por muchas partes de Europa, pero sobre todo en España. Tenemos la cofradía sacramental que trae el Caballero de Gracia aquí, como también como significativo de lo que es la devoción a la Eucaristía, que se fundamenta en el Concilio de Trento. Y ya por último, el Catecismo Romano. El Catecismo Romano nace como una exigencia del Concilio de Trento porque Lutero había hecho sus catecismos. Entonces se veía necesario formar al pueblo. Y aquí se explica, entre otras cosas, el modo de recibir la Eucaristía. Se dice que hay una comunión sacramental, una comunión espiritual y una comunión sacramental y espiritual. ¿Qué quiere decir? La comunión sacramental, cuando se recibe el cuerpo de Cristo, pero el que lo recibe puede estar en gracia, puede no enterarse, puede estar en pecado, puede ir de cualquier manera. La comunión espiritual es aquella que no se recibe físicamente el cuerpo de Cristo, sino que es una comunión de deseo.
Y comunión sacramental y espiritual, dirá el Catecismo de Trento, es cuando el fiel recibe la Eucaristía bien preparado y por lo tanto la gracia del sacramento es eficaz. Bien, entonces, en conclusión, la doctrina del Concilio de Trento sobre la Eucaristía y las consecuencias que éste va a tener en la devoción y formación del pueblo de Dios pondrán de manifiesto que la Eucaristía no es un sacramento más, sino el sacramento por excelencia, ya que en él está Cristo realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Por tanto, no se recibe algo en este sacramento, sino a alguien, al mismo Cristo. Al mismo tiempo, supo poner en valor el carácter sacrificial de la misa, dando un sentido auténtico a la palabra memoria, evitando así la consideración de la celebración como una mera representación de algo que sucedió, sino que deja claro que la misa es un auténtico sacrificio en el que el mismo Cristo se entrega. Presencia real de Cristo en la Eucaristía, sacrificio eucarístico y comunión son las tres grandes aportaciones del concilio que han perdurado hasta nuestros días. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, bueno. Gracias. Literatura de historia moderna. Felicitar al padre y al ponente de esta tarde. Y se me ocurren, bueno, esta conferencia. No sé, acaso. Bueno, dos preguntas en una, o una pregunta con dos partes, ¿no? Al hilo de lo que ha explicado. Ha dicho que eran los reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio, y yo le preguntaría, de manera concreta, ¿no eran tiempos de reformas y tan reformador fue, por ejemplo, Cisneros o Adriano o Erasmo? Sí. Estamos reformando la Iglesia desde muy atrás. Sí, efectivamente. Parece que es que todo esto deriva. Claro, tiene toda la razón. De hecho, es una explicación que siempre matizo, porque de hecho ya no se utiliza la palabra contrarreforma para hablar del Concilio de Trento. En la Iglesia Católica sabemos perfectamente que antes de Lutero ya hubo reforma. Para empezar, la más importante, la de los Reyes Católicos y Cisneros, evidentemente. Yo les he dado el nombre de reformadores, bueno, porque es el que se da habitualmente, pero sí, tiene toda la razón, efectivamente. Me gusta que coincidamos en eso, porque conceptualmente es muy importante. De la reforma se deriva otro concepto que la contrarreforma, y eso es una visión muy dialéctica del cambio. Y efectivamente. De hecho, ahora se utiliza, bueno, yo como lo estudié, se utiliza más la palabra renovación, pero incluso se dice que hay que especificar en cada país. O sea, que no es lo mismo el posconcilio de Trento en España que en Italia, que en Francia, ¿no? Pero se le da el término general, al menos en la Universidad Gregoriana, de renovación al posconcilio de Trento. Sí. Y bueno, la otra parte, fruto de todo este proceso reformador, que fue muy conflictivo en toda Europa, que llevó a unas tensiones sociales enormes y unos enfrentamientos que hubo que definir mejor la doctrina, efectivamente, Trento, post-Trento, ¿no significó una reevangelización de Europa? También, sí, también. De hecho, bueno, es significativo tanto ya antes de Trento, pero sobre todo se va a desarrollar después, la gran cantidad de nuevas órdenes religiosas que nacen. Para empezar, la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús va a ser la que va a extender la enseñanza de Trento por toda Europa. Sí, efectivamente. Bueno, yo diría más, no solo de Europa, sino también de América, porque a raíz del Concilio de Trento se van a celebrar los primeros concilios americanos, que eso van a dar lugar también a una gran vitalidad en la vida de la Iglesia. De hecho, es el primer intento también en América de que haya clero indígena. Luego no salió tan bien como esperaban, pero sí, Europa y de América, sí, efectivamente. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Qué reforma hicieron los Reyes Católicos? Bueno, toda.
Sí. De hecho, para empezar, nombraron a un tipo de jerarquía que de acuerdo a su ideal. Es decir, en aquella época hay que pensar que la jerarquía eclesiástica no se consideraba a sí mismo tanto pastores como más bien príncipes. Y bueno, pues al hacer una reforma de la jerarquía, eso permitió también cambios importantes en la vida de la Iglesia, que luego nacería todo lo que es el Siglo de Oro. O sea, gracias a esa reforma de las órdenes religiosas de la vida de la Iglesia, en el siglo XVII va a ser de un esplendor impresionante en la Iglesia española. Y eso empieza con los reyes católicos, evidentemente. Sí. Tenemos la Universidad de Alcalá, fruto de Cisneros, o sea, que eso es muy importante también. Sí. Aquí tenemos a José María Plaza. Bueno, entonces ya... Yo quería hacer notar, lo ha dicho de pasada, la gran influencia que tuvo el Concilio de Trento sobre la aparición del barroco. Realmente, cuando se propaga o se difunde o se acepta el culto a las imágenes, no solamente es el culto a las imágenes, sino el culto en general el hacer un arte atractivo, por así decirlo. Sí. Es una forma de atraer al pueblo, a la Iglesia. Así es como yo lo he captado ahora que estoy dibujando o representando el arte barroco, no solamente en España, como ha dicho, los jesuitas lo llevaron fundamentalmente a América, a las misiones jesuíticas, etc. Y me ha llamado mucho la atención que realmente ha sido la Iglesia la gran promotora del arte barroco, y cómo con en mi opinión, con esta razón de atraer a los fieles. Yo pensaba de hacer un arte colorista, un arte atractivo, un arte bonito, en contraste con el arte o el no arte de la Reforma, ¿no? Entonces quería hacer un poco esa divulgación, ¿no? Sí, realmente la Iglesia es la auténtica promotora del barroco y la auténtica impulsora de ese arte tan rico y tan colorista y tan atractivo como ha sido el barroco. Evidente. Eso falta, ir a Roma y encontrarse las grandes iglesias del barroco, de un Bernini, de un Borromini, que están ahí presentes y son testimonio claro precisamente de eso, efectivamente. Sí. Yo quería preguntar, ¿cuándo empieza la costumbre de la adoración al Santísimo? ¿Antes de Trento? Empieza antes de Trento, sí, lo tengo aquí, creo que lo llegué a... no sé si lo llegué a apuntar. Empieza antes de Trento, pero cuando se va a desarrollar ya con una gran fuerza es a raíz de Trento, eso sí. Yo creo, si no recuerdo mal, pero tendría que mirar, nace en el siglo XIV, me parece, pero no tengo yo aquí el dato, no sé si lo había apuntado o no. Ahora mismo no lo tendría que buscar, no me acuerdo. Pero sí, nace antes. Nacen muchas cofradías en Italia, en Roma en concreto, nace una que es la del Gonfalone, que se llama el Gonfalone, que va a ser muy importante, y además es muy bonito porque unen la adoración eucarística con la caridad, que van a ir siempre de la mano. Y de hecho, un cuadro muy significativo que hay en muchas de estas iglesias de esta cofradía es San Jerónimo recibiendo la comunión, de alguna forma uniendo lo que es el sacramento con las obras de misericordia de visitar a los enfermos, ¿no? O sea que ahí va muy unido, pero sí es anterior a Trento. Por ahí atrás, al fondo. Yo tengo una pregunta. ¿Le consta si hay referencias de la renovación
en grandes dramaturgos aquí en otros países y concretamente, por ejemplo, en Inglaterra, en Shakespeare? No tengo ni idea. No sé si es... si puedes repetir la pregunta, a ver si... Sí, que si le consta que haya referencias sobre los efectos de la renovación o la reforma, como usted ha dicho, renovación, ¿no? En grandes dramaturgos o escritores en diferentes países y concretamente sí en Shakespeare. Bueno, yo supongo, sí, vamos, no tengo ni idea, la verdad es que es un tema que yo no he estudiado, ¿no? Pero supongo que sí, que en autores del Siglo de Oro evidentemente eso se refleja, ¿no? Sí, porque en Inglaterra hubo lo que mencionó usted de Suiza, de la limpieza de las iglesias, de decoración, de pintación, eso hubo brutalmente también en Inglaterra. Sí. Hubo mucho. Lo que pasa es que en Inglaterra la situación va a ser muy complicada hasta el siglo XIX. Sí, hasta el siglo XIX, que los católicos lo van a tener muy, muy difícil. Entonces, y en el resto de Europa, pues depende. Lo que más ha quedado, ya digo, es el Siglo de Oro español. Calderón de la Barca, Lope de Vega, fundamentalmente en cuanto a escritores, ¿no? Y Cervantes. Y Cervantes, claro, evidente. Sí, Cervantes. Sí. Porque hay autores que han escrito. Joseph Pierce. Sí, Joseph Pierce, sí. Ha escrito sobre el catolicismo de Shakespeare. Sí, pero yo no lo conozco, vamos, no lo conozco. En las biografías del caballero se suele decir que él, cuando llegó a España y vio la religiosidad popular que había, este sería un buen lugar para que nunca entrara el luteranismo. ¿Puedes comentar algo en esta línea? ¿Sí? Bueno, de eso también se encargó Felipe II, que quiso cerrar las fronteras. Luego otra cosa es si lo consiguió o no. Vamos a ver. Es que en eso hasta España ha sido siempre muy peculiar, ¿no? Y yo creo que ya con Felipe II empiezan a hacer una identificación entre lo español y lo católico. Y por lo tanto, eso además de la Inquisición y luego porque, vamos a ver, tanto Carlos V, eso el profesor sabrá mucho más, tanto como Carlos V, el emperador, como su hijo Felipe II, tenía una concepción sacra del imperio, del reino, sacra, yo creo que en buen sentido, es decir, ellos se consideraban servidores de la Iglesia y servidores del rey. De hecho, el gran drama uno de los grandes dramas de Carlos V es precisamente la ruptura de la Iglesia. Carlos V, según dice alguno de sus biógrafos, creía en el diálogo. Y él, por ejemplo, está empeñado en que los protestantes acudieran al concilio y tuvieran voz y voto. Y Felipe II era de otra opinión, pero también se consideraba a sí mismo un servidor de la Iglesia y, de hecho, los decretos del Concilio de Trento son ley civil. Y, por lo tanto, eso va a permitir un humus cristiano que, pues que en muchos casos será para bien, ya digo, la vida cristiana del Siglo de Oro es muy grande, hasta el punto que lo empleará Manuel Azaña en su famoso discurso de las Cortes cuando se debate la cuestión religiosa. Dirá ese famoso discurso que empieza diciendo: España ha dejado de ser católica, y compara la España de 1931 precisamente con la España del Siglo de Oro. Y lo mismo hará Unamuno en su famoso libro En torno al casticismo, que echa de menos esa espiritualidad honda, profunda, castellana de aquella época.
Pues para terminar, me permito otra pregunta. Como aquí hay bastante gente que viene por oratorio, que son de la asociación eucarística. A una asociación eucarística, ¿qué le dirías para que tenga la eficacia en que se espera que debe tener en las gentes que participen de esas actividades? Pues yo les diría que sean muy contemplativos. Contemplativos no en el sentido de venir a orar o a rezar y elevarse 3 palmos sobre el suelo. Contemplativos me refiero a dejarse mirar por Cristo y a dejar que el corazón lo sea del Señor y que Cristo atrape el corazón para ganar el corazón de Cristo, y dejarse mirar por Cristo, mirar a Cristo. Y al final, pues una persona enamorada del Señor en la Eucaristía, pues es el que cambia, es quien cambia el mundo. Lo que diría.